Hola, mi nombre es Natalia Andrea Gómez Martínez y en conjunto con Carlos Andrés García Trujillo vamos a explicar el desarrollo del taller número 2, que corresponde al control PID, modelo teórico y experimental. Entonces, para este taller consistió en ejecutar un programa en Simulink para registrar los datos de temperatura de una mini planta térmica. Entonces, esta mini planta se conectó por medio del DAQ y se tomaron los datos de temperatura utilizando el programa del modelo experimental que se va a mostrar a continuación. El programa consiste en la conexión de una mini planta térmica a un bloque de ganancia de 100 para convertir los datos a la temperatura. La temperatura en un tiempo real se visualiza en un display y los datos en tiempo real son enviados al espacio en MATLAB. Por otro lado, se envía un porcentaje de energía en escalón en la mini planta y se visualiza el voltaje entre 0 a 5 voltios que llega al sistema. Tanto el voltaje como la temperatura van a visualizarse mediante un scope que se muestra en las gráficas de los datos. Para empezar con esta toma de temperatura, lo que vamos a hacer es iniciar en 0 para tomar el valor durante un minuto. Al pasar este minuto, aumentamos la temperatura, porcentaje de energía a 35. Este valor se deja hasta que se estabilice. Finalmente, este lo vamos a aumentar hasta 45. Tomamos los datos de la temperatura entre esos escalones indicados. Se deja ese valor hasta que nuevamente la temperatura se estabilice. Una vez hecho esto, lo que hacemos es descargar estos datos que tomamos y estos se exportan y los datos se obtienen en un documento de Excel con todos esos datos tanto de temperatura como de tiempo. El tiempo lo demuestreo de un segundo. Eh, los escalones y las temperaturas a cada segundo, con estos datos se debe generar una gráfica de Excel que represente la variación de la temperatura en el tiempo. Una vez hecho esto, se obtiene la gráfica del modelo experimental. Ya teniendo ese modelo experimental, procedemos a la siguiente parte del taller, que es encontrar una función de transferencia para diseñar nuestro modelo teórico. Eso se hace mediante la utilización de un código de autovalidación en MATLAB, que se pide como dato inicial los datos del archivo que obtuvimos en Excel. Entonces, primero se deben pasar a un formato TXT, además de un escalón, el cual en este caso establecimos el 35. Con esto tenemos los valores de nombre por estos son los valores en Y de la gráfica de la temperatura que se generaron en nuestro código. En esa gráfica se deben encontrar los valores en X correspondientes a los valores por C. Los valores de por C se observan a continuación. Son estos que tenemos aquí. Por C 283 igual a 16.4140 y por C 632 es igual a 36.6560. Una vez que se muestran nuestros valores en X correspondientes, reemplazamos abajo en una parte del código que entrega dos valores llamados T1 y T2 y que se deben encontrar divididos sobre 1000, ya que el tiempo está en milisegundos, ¿cierto? Debe pasarse a segundos. Los valores correspondientes en X colocados en los valores T1 y T2 se observan a continuación. Son estos de acá, que ya aquí los estamos dividiendo sobre 1000. Después de haber colocado estos valores, se debe correr nuevamente nuestro código de autovalidación, por lo que debes volver a cargar el archivo txt con los datos de la temperatura y así como volver a indicar el escalón que elegimos, que era en este caso el de 35. Después de esto, al final del código obtendremos la función de transferencia que obtuvimos esta de acá. Con esa función de transferencia debidamente ya pues identificada y con el paso a paso que hicimos anteriormente, se debe abrir el archivo de Simulink para el modelo teórico y se debe colocar nuestra función de transferencia en este bloque indicado. El programa del modelo teórico se observa a continuación. Es esto que está aquí. Tenemos aquí nuestra función de transferencia, lo que nos va a permitir es ver la gráfica de nuestro scope. Una vez hecho eso, se inicia la simulación en el programa con un stop time de 300 para obtener que la gráfica y su modelo teórico se observe de la forma en la que se observa a continuación. Como se puede evidenciar, la gráfica del modelo teórico es bastante similar a la del modelo experimental. Sin embargo, o sea, comparando estas dos de acá, todavía es necesario realizar algunos ajustes y estos serán realizados mediante la implementación de un control PID. Para esto, entonces, primero es necesario enviar la función de transferencia al espacio de trabajo de MATLAB. Por esto mismo se ejecuta el siguiente código en un nuevo script de MATLAB, que es este código que vemos acá con nuestros datos.
En este código se digitan tanto el numerador como el denominador y la función de transferencia que deriva ambos términos que se guarda una variable llamada SYS1. Esta que tenemos acá, que quedará guardada en nuestro espacio de trabajo. Posteriormente, se debe regresar al espacio de MATLAB en la sección de apps y ejecutar nuestro PI de Turner. En este espacio, en la sección plan, se debe llamar a la función de transferencia guardada anteriormente como SYS1 y establecer que el tipo de control es una función PID en la sección type. Cuando esto se haga, se podrá visualizar en la gráfica del modelo teórico en el PID Turner y se pondrá a jugar con los valores en el tiempo de respuesta. Es decir, estos recordemos que están en segundos. Y el comportamiento de nuestra gráfica. Todo lo anterior se observa a continuación. Tenemos aquí nuestras configuraciones, la gráfica obtenida tras modificaciones de PI de Turner, que ya ahora sí nos da más y muchísimo más similar a lo que teníamos en nuestro anterior gráfica. Y en la parte inferior derecha se puede observar las constantes obtenidas para realizar nuestro control PID. Estas deben ser llevadas a nuestro modelo teórico encontrando la función de transferencia. Ese programa se observa a continuación. Este es el que vemos de acá. El programa consiste en un escalón. Se va afectado por la función de transferencia al modelo teórico, que también debe colocarse el bloque correspondiente, así como los valores de P, control, pues que P corresponde a nuestro control proporcional, y D a nuestro control derivativo y el integrador, que es lo que pues, habla del PIB. Los valores de esas tres constantes se encuentran acá. Para finalizar, este programa se debe ejecutar con un stop time de 1000 para obtener la gráfica de temperatura estabilizada con nuestro control PID. Esta gráfica podemos observar que la temperatura alcanza un valor de set point con un leve sobrepico y se estabiliza después. Sin embargo, ese sobrepico está en solo 1.5%, por lo cual cumple con los requerimientos pedidos, los que teníamos en mente. Finalmente obtuvimos esta gráfica, tanto experimental como teórica, de la temperatura de nuestra mini planta y podemos hacer comparaciones entre pues, nuestra parte y gráfica teórica versus la real. Además, obtuvimos un control PID sobre nuestro modelo teórico, de forma que tenga un comportamiento más suave, un poco más controlado y ajustándose también a los requerimientos que teníamos para ese tipo de dispositivos. Eso también nos permitió un mayor entendimiento de todas las variables que coinciden para nuestro control de temperatura en una mini planta y cómo podemos eh, alternarlas para modificar pues, el comportamiento y buscar lo que estamos esperando. Eso fue todo por esta parte de la sustentación de la parte teórica y ahora vamos a continuar observando todo aquello que se explicó. Bueno, aquí tenemos el modelo de la curva experimental, entonces ya la vamos a empezar a ejecutar para empezar a recoger los datos de la mini planta térmica, que aquí ya la tenemos conectada y activada junto con el de AQ. Entonces simplemente vamos a empezar a tomar el dato en cero para que coja primero datos a temperatura ambiente. Entonces la vamos a dar a correr y vamos a dar que tome algunos de los datos hasta que se estabilice. Entonces simplemente vamos a esperar un momento y luego este porcentaje de energía de aquí lo vamos a cambiar a 35, que es el primer escalón. Ya después de esperar un minutico, lo que vamos a hacer es cambiar este porcentaje de energía. Ya le vamos a poner el escalón, vamos a ponerlo en 35, que es el primer escalón que nos ponen, y ya vamos a empezar a ejecutarlo para ver cómo aumenta la temperatura a partir de este escalón que le mandamos. Entonces ahí podemos ver que está empezando a aumentar. Vamos a dejarlo acá durante unos minutos para que recopile los datos para hacer la curva experimental y ya luego lo subiremos nuevamente de escalón a 45 hasta que se estabilice y ya esos datos son los que vamos a hacer, los que vamos a tomar para hacer la curva experimental. Bueno, ahora que ya el valor de la temperatura se encuentra estabilizado entre los 81, 82, 83 grados, voy a volver a cambiar el porcentaje de energía. Entonces voy a cambiarlo aquí mismo y lo voy a cambiar a 45 y ya vamos a dejarlo corriendo otro rato, que sigo metiendo la temperatura con el escalón de 45
para poder acabar de tomar todos los datos necesarios. Aquí ya podemos ver que se están estabilizando los valores del porcentaje de energía del 45. Entonces ya lo que vamos a hacer es detener la simulación y estabilizar los valores y vamos a ir al espacio de trabajo de MATLAB. Aquí me genera esta variable que es out, que aquí va a estar recopilado todos los datos que acabamos de tomar con todos los escalones en 0, en 35 y 45. Simplemente vamos a visualizar estos datos. Aquí me tira más o menos la gráfica y ya lo que vamos a hacer es que estos datos los vamos a guardar en Excel. Entonces luego les muestro cómo quedan los datos guardados en Excel para poder sacar la gráfica ahí también y tener la curva experimental. Aquí ya sacamos los datos en el Excel, donde podemos ver que hay 3 columnas que son el tiempo, el porcentaje de energía y la temperatura. Entonces podemos ver cómo varía precisamente acá el porcentaje de energía y cómo varía la temperatura con este, que empieza en 0, luego sube a 35 y finalmente sube a 45, y ahí ya termina. Entonces la gráfica resultante, después de haber puesto todos los datos, es esta, donde la parte azul pues simplemente es el porcentaje de energía que se pide a la mini planta, y pues ya la naranja es la temperatura, la respuesta que hace a ese porcentaje de energía que se le manda. Entonces ya después de esto haremos el modelo teórico sacando la función de transferencia de los datos que tenemos aquí. Ahora lo que sigue es que con este código de validación pues vamos a poder encontrar fácilmente la función de transferencia. Entonces vamos a correr este código y esto nos va a pedir un archivo, el cual le vamos a pasar los datos de la temperatura que sacamos del modelo experimental, pero en un archivo de texto. Entonces lo vamos a pasar y a marcar que código se ejecuta, vamos a poner un escalón que le vamos a poner de 35 en este caso, y vamos a darle enter y vamos a dar que el código corra y pues que finalmente me da unos valores por aquí abajo. Por aquí abajo me va a dar unos valores que llaman de pose, por ahí deben estar, vean, aquí están, y estos valores los voy a tener que ir a encontrar en esta gráfica de aquí. Una vez los encuentre, esos son los valores en Y, sacando los valores en X que corresponden a esos valores en Y, son los que voy a tomar más abajo, específicamente por aquí abajo, para tomar la función de transferencia. Aquí abajo los voy a reemplazar por ese T1 y T2 y con esos tomaré la función de transferencia. Aquí en la gráfica ya encontramos los valores en X que corresponden a los valores de Porce que vimos ahorita y ya los pusimos aquí, que son estos dos. 17.005 corresponde al 16,4140 y el 49.207 corresponde al otro, el de 36.6560. Entonces ya se dividen entre 1000 porque está en milisegundos. Simplemente lo voy a volver a correr, me va a volver a pedir el mismo archivo que le va a mandar, entre el de datos de temperatura se lo va a volver a mandar, y entonces ya con esto me debería tirar la función de transferencia. Pongo el mismo escalón de 35, el mismo escalón, y entonces claro, acá ya me tira numerador y denominador, y aquí podemos ver nuestra función de transferencia, que entonces sería esta: 1,657, que es el valor de K, sobre 48,3, que es el valor de tau, S más 1, y ya, esa sería nuestra función de transferencia. Entonces ya la vamos a poner en el modelo teórico para ver cómo se compara con el experimental. Bueno, aquí ya podemos ver cómo pusimos la función de transferencia anteriormente descrita en el modelo teórico. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es correr este código del modelo teórico, esperar a que se ejecute y ya vamos a mirar la gráfica. Esta es la gráfica resultante. Podemos ver que es algo similar a la obtenida experimentalmente, y entonces ya con esta función de transferencia lo que vamos a hacer es poner la función de transferencia en el control PID e intentar buscar las constantes que mejor nos van a servir para intentar cuadrar lo más posible esta gráfica y hacer el control PID con un sobrepico no mayor al 5%. Bueno, con este pequeño código ya le mandamos la función de transferencia a MATLAB. Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a ir al PID Tuner. Aquí ya se ve la función de transferencia. Vamos a ir al PID Tuner, vamos a abrir
y ahí vamos a empezar pues a jugar con él para que me tire los valores de KP, KI y KD. Entonces me voy aquí a Plant, le importo, voy a importar esta que es la función de transferencia que quedó guardada en MATLAB, y ya acá me la va a tirar. Y pues de hecho acá abajo se pueden ver como los valores. Entonces acá voy a cambiar el tipo de control que voy a hacer un control PID, y ya simplemente acá puedo jugar con esos valores. Puedo hacer que el tiempo de respuesta sea más rápido o más lento, y eso me va a modificar la gráfica, o puedo hacer que el comportamiento sea más robusto o más agresivo, y ya con eso aquí abajo me va a tirar los valores de la función de transferencia. Entonces voy a jugar con esto para que me tire los valores de las constantes lo más cercanos posibles, y ya con eso obtendremos los valores que necesitamos para el control PID. Así es como quedó la gráfica más o menos. Si podemos ver, es un poco similar a la que ya habíamos obtenido experimentalmente, lo más parecido que se pudo lograr. Y acá ya están pues los valores de KP, KI y KD, que entonces ya los voy a meter en el control PID para hacer la última parte de este trabajo. Bueno, para la parte final del trabajo, aquí ya tenemos los valores de PID para hacer el control PID de pues, la mini planta de forma teórica. Aquí está la función de transferencia que habíamos determinado ahorita, y aquí están los valores del PID tuner que habíamos encontrado anteriormente. Entonces ya lo que vamos a hacer es ejecutar el código. Le puse un stop time de 1000 segundos y yo ya lo ejecuté. Entonces simplemente nos vamos a ir aquí al scope que nos arrojó, y podemos ver que acá nos tira la gráfica. Entonces si nos acercamos podemos ver que no excede el sobrepico mayor al 5%. Aquí lo podemos ver. A ver, el sobrepico mayor es del 0,015, es decir, un 1.5%. Es el mayor sobrepico que tiene. Entonces ya se habría cumplido también con el control PID necesario pues, para este modelo teórico. Entonces ya esto sería toda la entrega. Estos serían todos los documentos que hay que mostrar y todos los archivos que hay que mostrar. Muchas gracias.